anteriores, algún tema extra. Profe, una pregunta. La próxima semana que ya regresemos a presenciales, ¿sabrá en qué salón tenemos que llegar? Si recuerdan, en el comunicado de la facultad decía que el día de mañana nos dan los salones, nos asignan qué salones. Entonces yo creo que a partir más seguro el jueves, inclusive ya debe de estar ahí en horarios. Yo esperaría que quedara ahí la información en horarios para saber cuándo en qué salones nos asignaron a nosotros, bueno, a los grupos de teoría, tanto para esta clase como para todos los demás. Pero hasta el momento no nos han dicho dónde va a ser el salón. Ok, gracias, profe. Sí, sí, de todos modos, el día jueves yo creo que ya tengo esa información, se las comparto para que no se pierdan, pero de todos modos todo eso yo creo que deben tener acceso ahí en escolares, en la página de escolares, ahí yo creo que viene toda la información de los grupos. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario, duda? Profesor, yo sí tengo una duda bueno, me acuerdo que en una de las clases cuando estábamos viendo lo de los receptores acoplados a proteínas G, que Ajá. ponía el ejemplo de la adrenalina que se podía unir a GI, GS o GQ, pero bueno, recuerda que dependía de la afinidad del receptor, ¿no? Si se unía a GI o GS o Ajá. GQ. Pero llega un momento en que, por ejemplo, si tiene alta afinidad por GI, pues va a inhibir, ¿no? Pero puede ser que esa afinidad, no sé, como que se acabe esa afinidad y ahora sea más afín a GQ o algo así. Ok, sí, vamos a... Mm, el término afinidad es literal como cuando mencionamos afinidad hacia otras personas. Por ejemplo, tú puedes decir, yo soy más afín a cierta persona o a otro de mis amigos, etcétera. Y decir, bueno, yo me siento más a gusto con él. Entonces, si hay la posibilidad de que esté siempre en este lugar, voy a estar. Así lo mismo ocurre con los receptores. Vamos a poner que tenemos aquí nuestro alfa 1, alfa 2 y un beta. Tenemos adrenalina. Entonces vamos a decir que esta afinidad es de 0.1. La KI es igual a 0.1. Vamos a decir milimolar, ¿no? Unidades. Este es KI de 0.5 y este es KI igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo, si tengo la opción, me voy a unir a este porque mi afinidad es mejor. Recuerden que esto solo es, bueno, lo tradujeron como constante de inhibición, 0.1 milimolar. Quiere decir que necesito mucha menor concentración para poder unirme a este receptor. Con este necesito 0.5 y con este necesito 1 milimolar. Es decir, la afinidad de alfa 1 contra beta es de 10 veces más y de alfa 2 contra beta es del doble, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora tenemos este escenario de que tengamos un tejido donde principalmente vamos a encontrar puros receptores beta, ¿no? Recordemos que esto no podemos saber precisamente cómo se va a unir. Recuerden que esto es como probabilístico. Es decir, si yo en este escenario tengo 5 receptores beta, la probabilidad es que yo caiga en cualquiera de estos receptores. Si solamente hay una molécula, hay más probabilidad de que actúe sobre los beta. ¿Cuál va a ser la diferencia? Como la afinidad es baja, quiere decir que se va a unir, vamos a decir, se une aquí, y vamos a suponer que tiene un tiempo de vida media unido de 1 segundo, ¿no? Entonces, durante 1 segundo que está unido a este receptor, la actividad final va a ser de proteínas GS y toda la cadena que se está generando. Ahora, si este receptor se une a los alfa 1, su afinidad es mayor, por lo tanto, su tiempo de vida media unido, vamos a poner 10 segundos. Quiere decir que durante esos 10 segundos, la actividad primordial que va a desencadenar va a ser una respuesta GI. Entonces, eso más o menos es la consideración del término afinidad, es qué tanto tiempo te vas a unir a ese receptor, qué tan cómodo estás, o bueno, el ligando qué tan cómodo está con su sitio activo para poder estar estabilizado. Si no está muy estable, por lo tanto, va a intentar, se va a retirar fácilmente y se va a continuar con su camino. Entonces,
Si tuviéramos el escenario de que hay más receptores beta, la probabilidad es que exista más, sin embargo, va a estar muy poco tiempo unido. Puede ser que por probabilidad, pues, se libere este receptor, este sustrato, pero inmediatamente encuentre otro, ¿no? Entonces pasa lo mismo y continúa. ¿Cómo vamos a saber esa respuesta? Lo único que nosotros vemos es algún efecto ya fisiológico, ya bueno, ya que podamos cuantificarlo. Por ejemplo, si aquí estamos hablando del corazón, y yo sé que con los beta voy a incrementar el número de latidos, ¿cómo sé exactamente cuál fue la respuesta final? Pues voy a medir los latidos. Si veo que los latidos cambian muy poco, entonces quiere decir que a lo mejor otro sistema está ganando preferencia. Si yo veo que los latidos incrementan, entonces puedo inferir que la respuesta primordial va a ser un incremento de latidos. Obviamente podemos compararlo con, por ejemplo, isoproterenol, cuya afinidad es sobre los receptores beta. Si yo agrego la misma cantidad de isoproterenol, puedo comparar qué tanto efecto incrementó. A lo mejor este incrementó más el número de latidos. Entonces, quiere decir que la respuesta fue mayor con este fármaco. Entonces, nada más es como probabilidades y un poquito de aproximaciones. No sé si más o menos quedó clara la duda. Sí, sí, ya, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Adelante, Valeria. Profe, yo tenía duda con respecto a cómo funcionaban los antagonistas alfa 1, porque había encontrado que, bueno, tenía su efecto era antagonista a los alfa 2. ¿En qué tejido? Me parece que era vascular. Vascular, Porque, ok. ujú. Entonces, esto, bueno, más o menos así lo debieron de haber visto en su clase de laboratorio. En el músculo, bueno, en la parte del endotelio, recordemos que tenemos dos capas. La primera, que es la capa sanguínea, bueno, el endotelio como tal, que es lo que va a generar la liberación de otros mensajeros. Y por fuera está la capa de músculo liso. Entonces, el principal mecanismo de contracción a través del músculo liso va a ser a través de receptores. Vamos a llamarlo GQ. Entonces, son los alfa 1, los que van a generar mecanismos de contracción. Entonces, ¿cómo ocurre esta cascada? Ahorita aterrizamos a los GI, pero necesito explicar primero los GQ para entender ese proceso. Los GQ, como ya vieron, tanto en laboratorio como lo hemos estado viendo, se libera la subunidad alfa, activamos a la fosfolipasa C y generamos diacilglicerol e IP3. Este IP3 activa canales de calcio dependientes del ligando. Incrementamos el calcio y este mecanismo, lo que se ve en laboratorio es que tenemos una proteína que regula el calcio, que es la calmodulina. La calmodulina, como su nombre lo indica, regula y modula la presencia de calcio. Entonces, este calcio se ancla directamente con esta proteína, formando algo que llamamos complejo o calcio-calmodulina. Cuando este complejo está activado, tiene una actividad que va a poder regular a otra proteína, que es la sinasa de la cadena ligera de miosina. Lo que hace esta enzima es que, bueno, como su nombre le indica, es una enzima que va a fosforilar la cadena ligera de la miosina. Rápidamente, por si esto no lo vieron en el laboratorio. La miosina, recordemos que tiene dos unidades, la unidad pesada y la unidad ligera. Esto se le llama la MLC, que es la cadena ligera de la miosina. Todo este complejo en azul es la miosina como tal. Entonces, regresando a esta, vemos que es una sinasa. Quiere decir que va a fosforilar a esta proteína.
Al fosforilarla, lo que generamos es una atracción de las fibras de actina y el resultado se convierte en una contracción. Ok, todo esto actúa principalmente por los GQ. Ahora tú me mencionas de los receptores alfa 2. Los receptores alfa 2 están acoplados a una proteína GI. ¿Qué es lo que hace esta proteína GI? Pues principalmente ya hemos visto que, bueno, dependiendo sea si GI G0, en resumen es disminuimos AMP cíclico, aquí no lo necesitamos, disminuimos calcio, aquí sí vemos que es importante porque está relacionado aquí. Y el G0 aumentamos canales de potasio, lo cual interfiere directamente también con la regulación de calcio. Como estamos bloqueando el calcio directamente, lo que va a pasar es que todo este complejo no se lleva a cabo. Por lo tanto, disminuimos los efectos de contracción. Eso pasaría si nosotros usamos un agonista alfa 2. Si nosotros generamos un antagonista alfa 2, yo creo que es el caso de tu ejemplo, lo que está haciendo este antagonista es bloquear a nuestro sistema que se encargaba de prevenir los efectos de la contracción. Entonces, estamos, valga la redundancia, inhibiendo la inhibición con un antagonista de los receptores alfa 2. Este término a veces llega a confundir un poco, pero vean que los alfa 2 se encargan de inhibir y los antagonistas inhiben a los alfa 2. Entonces estamos bloqueando este proceso. Por lo tanto, los efectos que pudieran generar alfa 2 ahora ya no se van a llevar a cabo. ¿Quién va a estar ganando entonces en el efecto fisiológico? Pues los receptores alfa 1. Ellos van a seguir trabajando de forma correcta porque quien los estaba supervisando, que son los alfa 2, ya se encuentran bloqueados. Por lo tanto, lo que se espera principalmente es generar un efecto contráctil. A nivel fisiológico, lo que se observa es que se incrementa la tensión arterial y podemos regular inclusive el tono vascular. No sé si más o menos ese era el efecto que habías encontrado o para qué era, para qué estaba reportada tu antagonista. Creo que sí. Lo que pasa es que me confundió bastante porque decía que, bueno, que en los receptores alfa 2, cuando llegaban a fallar, o era que estaban causando hipertensión y Ujú, había exceso de noradrenalina. ujú. Los alfa 1 eran los que entraban como que ejercían el efecto antagonista a eso y causaban dilatación vascular. Entonces fue donde pues me hice pelotas. Ok. Podríamos ver la información para ver en qué. A lo mejor ahí hay un fallo de interpretación, si no lo revisamos. Pero lo que se supone que funciona es este mecanismo. Los alfa 1 generan la contracción. Entonces ellos se encargan de estar contrayendo principalmente los vasos capilares. Al incrementar la contracción, generamos un proceso de hipertensión. Si nosotros vasodilatamos estos vasos, favorecemos el calibre que se incrementa y por lo tanto empieza a fluir de mayor manera. En algunos casos se ha visto, pero eso sobre todo ocurre con algunos, se me fue el término. En algunos ductos de las fosas nasales y de los lagrimales, el apretar antes de la región donde se encuentra la glándula salival o la glándula lacrimal, lo que hace es que como que aprieta esa glándula por la contracción que está generando y favorece la liberación del contenido. Eso lo podemos ver como, por ejemplo, tienes una manguera, lo aprietas para incrementar la presión en lo que resta del ducto y entonces lo que hacemos es favorecer la liberación, pero eso es en otro tejido. Podemos, si quieres, revisar el artículo, la información de dónde lo viste para ver si había un fallo en la correlación o si es un caso específico de un tema. Pero originalmente funcionan de esta manera. Siempre el incremento de calcio va a favorecer los procesos contráctiles. Entonces, en este caso, los alfa 1 generan contracción. Los alfa 2 previenen esta liberación de calcio. Entonces, no es tanto que relajen, pero sí previenen la contracción. Entonces, el utilizar este tipo de antagonistas previene como estos efectos hipercontráctiles.
Sí, profe, justo estaba buscando la fuente y ya la encontré. No sé si quiera que le copie el párrafo o le comparto pantalla. Comparte el párrafo o pásame el link y lo revisamos. Y ya lo revisan estos días y ya si hay algún comentario o algún detalle, lo comentamos en clase. Sí, profe, muchas gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo bien para. ¿No? Mm. Bueno, revisando rápidamente tu bloqueo, dice doxacina es un agente bloqueador de los receptores alfa 1, capaz de reducir la resistencia vascular. Entonces creo que aquí el detalle era que era un bloqueador alfa 1. Creo que aquí bueno, entendí mal que era alfa 2. Entonces es un antagonista alfa 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice que ayuda a facilitar o a dilatar un poco más o a liberar la presión arterial. Mismo efecto. Simplemente si nosotros bloqueamos los receptores alfa 1, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vamos a tener cantidad de calcio suficiente. Por lo tanto, este músculo liso no va a tender a generar esta contracción, sino va a empezar a relajar un poco más su diámetro, facilitando así el flujo de la sangre. Creo que ahí fue el detalle. Creo que era, es un bloqueador de los receptores alfa 1. Pero de todos modos lo reviso con más detalle y si hay algún comentario extra, lo revisamos, Valeria. Gracias, profe. ¿Sí? Este tipo de ejercicios es muy bueno que los hagan, sobre todo, por ejemplo, si ya tienen la ruta ya preestablecida, para que sepan exactamente qué efecto esperan obtener cuando jugamos con agonistas y antagonistas. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un muy buen ejemplo donde podemos ver cómo podemos estimular o disminuir los efectos fisiológicos, dependiendo de la necesidad de la patología que estamos presentando. Si una persona tiene, por ejemplo, hipertensión, lo que está pasando es que de manera fisiológica estos capilares se están cerrando. Entonces, ¿quién controla esta contracción muscular? Pues los receptores alfa 1, o en este caso, sin importar los receptores, el calcio. Siempre incremento de calcio va a facilitar los procesos contráctiles. Entonces tengo que buscar yo la manera de disminuir esta concentración de calcio, ya sea bloqueando estos receptores que estimulan la liberación de calcio o optimizando la actividad de los receptores inhibitorios, que en este caso el tratamiento para una persona que tiene hipertensión, podemos buscar un agonista alfa 2 o un antagonista alfa 1. Si la persona tuviera, por ejemplo, hipotensión, es decir, que la persona tiene sus vasos capilares están muy dilatados y por lo tanto el flujo sanguíneo está disminuyendo, tengo que utilizar la estrategia contraria, dar un antagonista alfa 2 o un agonista alfa 1 para incrementar los procesos contráctiles. Entonces, si entendemos esa parte de cómo funciona el sistema, ya nada más nuestro trabajo es ver qué tipo de fármaco es, si es agonista o antagonista. Entonces, no hay tanto, digamos que mi recomendación personal para ustedes es que no se memoricen los fármacos, es decir, doxacina, prazosina, es un antagonista, un agonista de los receptores alfa 1. Traten más bien de entender qué receptor puede generar el efecto, si es un receptor de tipo GS, un tipo GQ, un tipo GI, y cómo puedo regularlo yo. Ya más fácil para ustedes buscar agonistas adrenérgicos alfa 1 y entonces ya les va a dar un listado de todos los fármacos que cumplen esas características y pueden utilizar el que mejor se acomode a su situación. Entonces, eso ayudaría un poco más, sobre todo, por ejemplo, si tienen algún familiar con una patología concreta, ver exactamente cómo está regulando esa patología y qué tratamiento le están dando. Entonces, ya cuando ustedes ven qué tipo de receptores o cuál es su función de ese fármaco, ya más o menos pueden entender cómo está funcionando contra la patología. Bien, entonces si no hay preguntas de esta parte, vamos a continuar con lo demás. Entonces nos quedamos la sesión anterior que
de acuerdo a lo que ustedes estaban explicando o cómo ustedes era su razonamiento, pues efectivamente así son los diferentes tratamientos que hay actualmente que regulan el sistema colinérgico. Tenemos agonistas y antagonistas de los receptores muscarínicos, inhibidores de la colinesterasa que se encarga de la degradación. Y también tenemos fármacos que actúan sobre los ganglios y en la transmisión neuromuscular. Entonces, hablando principalmente de los agonistas de los receptores muscarínicos, pues tenemos aquí un ejemplo de la acetilcolina, que es el ligando endógeno que se produce en el organismo. Entonces, con base a esta estructura, se ha podido hacer los primeros ensayos de relación estructura-actividad o ensayos SAR, que básicamente lo que buscan este tipo de ensayos es identificar cuál es la molécula farmacofórica, es decir, cuál es el grupo funcional que le da la actividad y cuál es la parte aptofórica, la que regula tanto la afinidad, tanto procesos de solubilidad, de interacción con el receptor. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo muy sencillo. Tenemos la acetilcolina, vemos que tenemos principalmente la colina, que es una amina cuaternaria, y tenemos el grupo acetato. Entonces, la primera modificación que podemos hacerle es cambiar este grupo acetato por un enlace amida, que está aquí en el carbacol. Entonces, ¿qué vemos? Primeramente vamos con la acetilcolina. ¿Es susceptible a la colinesterasa? Pues claro que sí, porque es el ligando endógeno y la colinesterasa está diseñada directamente para hidrolizar a esta acetilcolina. Vemos que es agonista tanto de tipo muscarínico como tipo nicotínico porque es nuevamente ligando interno. Tenemos afinidad por ambos receptores. Ahora vamos a ver aquí el carbacol. Vemos que habíamos visto que la colinesterasa genera una hidrólisis en este punto, en este enlace. Entonces, recuperamos la colina y generamos un grupo acetato. Si nosotros cambiamos este grupo metilo por una amina, pues la colinesterasa ya no puede reconocer este grupo funcional. Por lo tanto, la actividad de la colinesterasa disminuye bastante. Sin embargo, como el sitio farmacofórico, la amina cuaternaria, sigue prácticamente intacto, pues vemos que no se modifica mucho la respuesta sobre receptores nicotínicos ni muscarínicos. ¿Qué pasa ahora con la metacolina? La metacolina tiene la estructura idéntica, lo único que se hizo fue adicionar un grupo metílico, un grupo metilo alfa al acetato, al enlace este. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la colinesterasa, aquí está metacolina, la colinesterasa pues sigue reconociendo el grupo funcional, este metilo le estorba un poco, por lo tanto su actividad disminuye, pero sigue siendo sensible con la colinesterasa. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Que tenemos afinidad por los receptores muscarínicos, pero ya no tenemos afinidad por los receptores nicotínicos, lo que quiere decir que esta posición de aquí es esencial para que interactúe con el canal iónico de los receptores nicotínicos. Si hay algo que lo está obstruyendo, ya no va a poder tener esta actividad sobre este tipo de canales. Por lo tanto, vemos que por aquí está regulando principalmente la función de los receptores nicotínicos. Y ahora podemos mezclar ambos conceptos, es decir, modificamos aquí el grupo amino y adicionamos un grupo metilo, como en el caso del betanecol. ¿Qué es lo que va a pasar? Que las propiedades se siguen respetando. Tenemos resistencia a la colinesterasa y tenemos un fármaco parcialmente selectivo, bueno, básicamente selectivo para receptores muscarínicos. Obviamente, pues faltaría hacer la prueba sobre estos muscarínicos si actúa sobre los dos, si actúa sobre más bien sobre cualquiera de los 5, si actúa sobre los M1 al M5. Pero por lo menos ya sabemos que si en nuestro sistema tenemos receptores de tipo muscarínicos, los va a activar y va a tener más tiempo de vida media porque está inhibiendo la colinesterasa. Entonces vean que una modificación tan puntual puede generar cambios importantes en la respuesta. Y así es como se hace la experimentación de los diferentes fármacos. Inclusive ya hay áreas de la química donde se hace el diseño racional de fármacos. Conociendo el receptor, conociendo la estructura, se hacen modificaciones puntuales para poder generar esta selectividad o poder buscar fármacos que sean mucho más afines a cierto tipo de receptores. Entonces, ¿cuál es la aplicación de este tipo de agonistas? Tenemos, por ejemplo, aquí el betanecol,
que se utilizaba para incrementar el peristaltismo, es decir, personas que tenían algún tipo de estreñimiento o algún tipo de, ¿cómo le llaman? Colon irritable o colon perezoso, también lo utilizan, que realmente tienen todo el tiempo, están constreñidas o tienen problemas sobre todo para ir al baño, pues se pueden utilizar este tipo de agonistas para estimular el peristaltismo y favorecer el movimiento de las heces fecales en el intestino. También se utilizaba para favorecer procesos de relajación de los músculos pélvicos que inhibían el proceso de diuresis. Se descontinuó sobre todo por los efectos adversos, porque por ejemplo en personas que tenían tránsito lento o colon perezoso, pues les generaba un poco de incontinencia urinaria. Y en las personas que también tenían problemas de incontinencia urinaria les generaba una diarrea muy fuerte. Entonces, como no podíamos controlar exactamente a qué órgano afectar, pues básicamente teníamos los dos efectos adversos al mismo tiempo. Y esa fue una de las razones por las cuales se descontinuó. Como podemos ver, no podemos controlar, si damos un agonista no selectivo, no podemos controlar los diferentes órganos a los que va a llegar. Inclusive también hay efectos a nivel cardiovascular. Entonces vamos a tener efectos en todos los órganos que esté interactuando. Eso dificulta un poco el estudio o el administrar fármacos que sean agonistas no selectivos de tipo colinérgico. ¿Qué pasa ahora con el carbacol? El carbacol, bueno, pues se utiliza como modelo farmacológico, como un agonista neto de los sistemas colinérgicos. De hecho, en la práctica, la primera práctica del laboratorio de farma, pues se utilizaba el carbacol como sustituto de la acetilcolina por el tiempo de vida media que tenía en cámara y que permitía, por ejemplo, observar los efectos a nivel colinérgico en el tejido aislado. También tenemos procesos de favorecimiento de diuresis y actualmente solo se utiliza para el tratamiento del glaucoma. Sí, creo que ahí tenemos el tema. El glaucoma se caracteriza principalmente por la hipertensión que se genera en el tejido vascular de los ojos. Es decir, aquí tenemos una imagen. Entonces tenemos aquí una imagen del ojo, tenemos tanto las glándulas lacrimales, tenemos la parte del iris, la pupila, el lente y tenemos los diferentes esfínteres que se encargan tanto de la lubricación como del proceso de contracción y relajación de la retina. Entonces, el ojo está inervado por diferentes capilares muy pequeños. Entonces, mismo razonamiento que como con el ejemplo que nos propuso Valeria. Si nosotros incrementamos el calcio, lo que nosotros vamos a ver es que vamos a incrementar los efectos contráctiles. Entonces, supongamos que tenemos nuestro capilar aquí. Si nosotros incrementamos la contracción, lo que se va a observar es esto. Disminuye el diámetro y por lo tanto la sangre que está pasando por aquí pues le va a costar más trabajo. Inclusive va a haber más tráfico en esta parte. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la tensión que reciben estos vasos capilares va a ser mayor porque están desplazando, intentando empujar estas paredes vasculares para poder hacerse espacio y poder fluir. Es básicamente como cuando ustedes viajan en metro y quieren pasar y hay mucha gente, tienen que ejercer presión para poder meterse dentro de esas paredes. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros incrementamos mucho la presión arterial aquí por efectos contráctiles, lo que va a pasar es que muchas veces estos vasos se llegan a reventar y entonces empezamos a tener manchitas de sangre aquí, que son como esas manchas rojas que nos aparecen cuando tenemos los ojos irritados. ¿Qué es lo que llega a pasar o qué efectos tiene? Pues eventualmente esta sangre se llega a filtrar acá. Y esto genera una visión borrosa o prácticamente las personas tienen una mancha disminuyendo así su visibilidad, porque si estos capilares se siguen rompiendo poco a poco, pues el área de visión se va a ver afectada. Y entonces tenemos un problema donde puede generar algún tipo de ceguera. Entonces, ¿qué se utilizan? Pues se utilizan fármacos de tipo muscarínico, que sean de tipo, bueno, más bien, son agonistas muscarínicos, porque los receptores que se encuentran aquí, como podrán inferir, son receptores M2 o M4. Recordemos que estos están acoplados a proteínas GI, por lo tanto, vamos a ver una disminución de calcio. Si hay menos calcio, pues el proceso contráctil se va a venir abatido y por lo tanto vamos a observar un tejido un poco dilatado y va a permitir que la sangre fluya muy bien
disminuyendo la tensión que reciben las paredes arteriales. Entonces, por eso se utilizan este tipo de fármacos. Ok, entonces, esos digamos que son los derivados del esterdecolina, es decir, los que se parecen a la acetilcolina. ¿Qué pasa? Que también tenemos fármacos que han sido derivados directamente de la muscarina. Recordemos que la muscarina fue este alcaloide que le dio la clasificación de los receptores a esta familia. Entonces, tomando como base la estructura de la muscarina, se diseñó la pilocarpina. La pilocarpina nuevamente se utiliza para el tratamiento de glaucoma, para la gerostemia, que es estas personas que no pueden liberar o no pueden secretar saliva por parte de la boca. Todo el tiempo tienen boca seca, tienen que estar tomando agua o se les reseca la lengua y tienen problemas de encías también, se les fragilizan un poco las encías, se les duelen los dientes. Llega a ser bastante complicado. La gerostimia puede ser por una falta de receptores de tipo colinérgicos en la superficie o una alteración que genera cierta resistencia a la acetilcolina en la parte de la boca, por lo tanto no producen mucha saliva. ¿Qué se puede dar en estos casos? Pues se puede dar un agonista de tipo colinérgico. En este caso, pues como tenemos una absorción relativamente rápida, podemos bajar la dosificación sabiendo que va a llegar de manera inmediata aquí a la boca y podemos utilizar inclusive algún tipo de tratamiento de tipo sublingual para que estimule de manera inmediata en la boca. Y aún así, la poca cantidad que se pudiera absorber por parte de los capilares de la lengua, pues puede ser degradado y esperar que no tengamos tantos efectos a nivel sistémico. También se utiliza en algunos casos de cirugía para contraer la pupila, es decir, genera un proceso de miosis. La arecolina también se ha utilizado como fármaco antiparasitario. Principalmente esto es porque lo que generaba con los parásitos es parálisis directamente. Generaba parálisis de los parásitos, principalmente estos nematodos, los gusanos que tenemos ahí en la panza, como la solitaria o la fasciolas, que son prácticamente gusanos macroscópicos que se adhieren al intestino. Les genera cierta parálisis o evitan que se muevan con facilidad junto con el intestino y pueden ser fácilmente eliminados por heces fecales o con algún otro agente citotóxico pueden ser fácilmente desprendidos. Se utilizaba también para el tratamiento de Alzheimer porque estimulaba estas neuronas colinérgicas que se ven afectadas en este tipo de pacientes. Sin embargo, pues atraviesa barrera hematoencefálica, llega al cerebro y puede generar síndrome de abstinencia. Entonces, esa fue una de las principales razones por la cual se suspendió este tratamiento. Entonces, vean que no tenemos muchas alternativas para el uso de fármacos de tipo colinérgico, principalmente por la distribución de receptores, porque también no se ha logrado conseguir agonistas selectivos para ciertos receptores, y también porque todos los receptores, por ejemplo, los M1, vemos que se encontraban en el cerebro, entonces regular una modificación a nivel neuronal del cerebro pues puede generar problemas como ansiedad, insomnio, depresión, trastornos alimenticios, inclusive alucinaciones, entonces llega a ser un poco peligroso. También porque, pues, si queremos tratar algunos efectos cardiovasculares, pues vamos a afectar a otros órganos que tengan inervación de estos receptores, como el pulmón, como parte del hígado, del páncreas. Entonces, pues vamos a generar muchos efectos adversos. Por eso es que no tenemos tanta estrategia con los agonistas colinérgicos. Sin embargo, ¿qué pasa un poco con los antagonistas, perdón, de tipo colinérgico? Pues uno de los principales antagonistas colinérgicos de tipo no selectivo es la atropina. Entonces la atropina es un alcaloide derivado de atropa belladona que pues tiene esta estructura que es un anillo de tropano, que es este compuesto biciclo que está aquí, unido prácticamente con un derivado de fenolacético. Entonces compuestos derivados de fenolacético. Entonces estos son agonistas inversos, nosotros podemos considerarlos casi como antagonistas, pero efectivamente es un agonista inverso de los receptores M1 a M5. ¿Cuáles son los efectos que se observan o para qué se utiliza? Para generar un proceso de midriasis, es decir, dilatación de la pupila.
Y también se puede utilizar como un anticolinérgico cardíaco, sobre todo para personas que tienen hipotensión o tienen bradicardia, pues podemos incrementar o regular un poco este tono cardíaco. ¿Cuál es uno de esos efectos adversos que genera alucinaciones, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica? Puede generar taquicardia y visión borrosa, es decir, podemos llegar a los efectos contrarios de lo que está normalmente diagnosticado. Y esto pues eventualmente genera mareos y náusea. Entonces, dependiendo de la dosis, pues va a ser los efectos que nosotros estemos observando. Puede ser que regulemos al nivel normal o que inclusive lleguemos al efecto contrario. Ven que era una de las características de los agonistas inversos. ¿Qué pasa ahora con la escopolamina? Vean que la escopolamina, obtenida ahora de Datura ferox, otra planta también que se considera alucinógena, pues vean que tiene una estructura muy similar. Tenemos el mismo anillo de tropano, la única diferencia va a ser este enlace epóxido que tenemos en el interior del anillo de tropano. De igual manera sigue siendo un antagonista no selectivo de los receptores colinérgicos. Hay estudios que reportan que tiene cierta afinidad sobre los receptores M1, pero principalmente se utiliza como antagonista de tipo no selectivo. Se utiliza para contrarrestar los espasmos gastrointestinales biliares, también para mareos y para inflamación ocular. ¿Cuáles son los efectos adversos que genera este fármaco? Que puede generar boca seca, bradicardia, que puede convertirse en taquicardia, urticaria, comezón y también tenemos problemas de alucinaciones. Profesor, ¿Sí? ¿qué significa bradicardia? Bradicardia es que baja tu frecuencia cardíaca. Ah, ok. Y Gracias. entonces, nuevamente, tenemos... Entonces, nuevamente tenemos... Siempre ven así. Si estos son los latidos normales, si bajamos por debajo de los 50 latidos por minuto, vamos a entrar en un estado de bradicardia. Y si aumentamos por encima de los 90 latidos por minuto, desde los 80 ya es elevado. En condiciones de reposo tenemos taquicardia. Entonces, pues casi siempre lo que vemos es, dependiendo de dónde estemos, dónde esté nuestro punto, podemos incrementar la frecuencia cardíaca o podemos disminuirla. Entonces, lo que dice aquí, de que generamos bradicardia, que se puede convertir en taquicardia, significa que primeramente empezamos por acá. Empezamos aquí en bradicardia con el tratamiento, pero si continuamos administrando, podemos convertirnos en taquicardia. Entonces aquí hay que cuidar mucho la dosificación. Aquí puede ser un tipo de dosis. Dosis 1 y dosis 2. Bueno, de una vez le preguntamos. Entonces, vean aquí. Tenemos los receptores. Bueno, vamos a preguntarles a ver si no lo han visto. ¿Por qué creen que en diferentes dosis primeramente tenemos bradicardia y luego podemos tener taquicardia? ¿Porque hay un saturamiento en los receptores? Saturamiento en receptores, ok. Les explico brevemente cómo es el proceso de contracción. Lo vamos a ver a detalle en cardiovascular, pero un ejemplo para que les quede, para que tengan una idea. Nuevamente tenemos nuestro receptor acoplado a proteína G, puede ser GQ. Y lo mismo que con la contracción de músculo liso. Mientras más incrementemos el calcio, va a favorecer que incrementemos tanto la fuerza de contracción como la velocidad de contracción.
Entonces, todo esto está catalogado principalmente por el calcio. Lo que nosotros aquí estamos viendo es que estamos jugando con la velocidad de contracción. Entonces, aquí es donde nos entra el proceso de bradicardia y taquicardia. Entonces, ¿por qué primeramente vemos un efecto de bradicardia y después un efecto de taquicardia? ¿Cuál es la familia de receptores muscarínicos? ¿Qué tipo de receptores tenemos de tipo muscarínico? Tenemos los M1 a los M5. ¿Y cuál era su clasificación? ¿Quiénes eran excitadores y quiénes eran inhibidores? Los pares eran inhibidores y los nones excitadores. Exactamente. Entonces M2, M4 están acoplados a proteínas GI. Y los M1, 3 y 5 son GQ. ¿Quién creen que de estos va a generar incremento en la velocidad de contracción si nosotros activamos esos receptores? Los M2 y los M4. ¿Van a incrementar la frecuencia? No, los M1, 3 y 5. Sí, exactamente. Vean aquí abajo. Vemos que para que incrementemos la velocidad de contracción necesitamos incrementar calcio, que aquí estaba la respuesta. Entonces, los M1, 3 y 5 van a incrementar la velocidad, la frecuencia cardíaca. Vamos a poner aquí frecuencia cardíaca. Y esto va a generar taquicardia. Entonces, ¿qué va a pasar si activamos estos receptores? ¿Qué le va a pasar al calcio con activando GI? Va a disminuir. Va a disminuir. Por lo tanto, disminuye la frecuencia cardíaca. Y esto nos genera bradicardia. Entonces, si vemos que atropina o escopolamina, como gusten, es un antagonista no selectivo, ¿qué va a pasar? ¿A quiénes va a inhibir a dosis bajas? Sí, a dosis bajas tenemos bradicardia. M2 y M4. Recordemos que es antagonista. Pregunto a quiénes va a inhibir, ¿verdad? Ajá, sí. Si yo doy una dosis baja, vamos a decir de 0.5 miligramos de atropina, que es un antagonista no selectivo, ¿qué receptores van a ser los primeros que se inhiban? Porque el efecto que vemos 1, es que 3 a y dosis... 5. Exactamente. Estamos inhibiendo a los receptores M1, M3 y M5 a dosis bajas. Porque vean qué efecto está observando las personas, bradicardia. Quiere decir que estos están trabajando de manera libre. ¿Y ahora qué pasa si vamos incrementando la concentración? ¿A qué receptores va a inhibir a dosis altas si ya tenemos taquicardia? M2 y M4. Exactamente. Entonces aquí, a dosis altas, vamos a tener una inhibición de los receptores M2 y M4, porque ahora los M1, 3 y 5 pues van a estar trabajando libres y vamos a observar un efecto de taquicardia. ¿Sí queda claro esto? Porque esto es así como también importante que les quede, que analicen exactamente cómo está el sistema y por qué generamos esos efectos. Si les queda duda, con confianza, díganmelo y buscamos otra manera de explicarlo. Entonces, a dosis bajas es bradicardia porque inhibe a los receptores M1, M3 y M5. Ajá. Ok. Sí, si lo vemos, tenemos aquí los receptores, vamos a poner solo uno, M1
y aquí los M2. Si colocamos un agonista, esto va a generar bradicardia. Recordemos que estos son GI y estos son GQ. Y con M2 vamos a generar taquicardia. Es decir, solamente estamos potenciando los efectos que ya están generando. Los M1 se encargan de inhibir, por lo tanto, disminución en el organismo es bradicardia. Y estos se encargan de estimular, en el corazón se va a generar taquicardia. Si ahora damos un antagonista, quiere decir que vamos a bloquear una función. Si bloqueamos los M2, quiere decir que la función que va a estar ganando va a ser esta. Por lo tanto, con un antagonista vamos a generar bradicardia. Y ahora, si inhibimos los receptores M1, quien va a estar ganando van a ser los M2. Entonces vamos a tener taquicardia. Creo que lo dije al revés. Y esto fue porque estos deben de ser M para que generen bradicardia. M2 y M1. Sí, los puse al revés, perdón. Entonces, los M1 están acoplados a proteínas GQ y los M2 a proteínas GI. Entonces, nuevamente, agonista que genera los M2 van a disminuir el sistema, generamos bradicardia. Y los M1 van a generar taquicardia porque están excitando el sistema. Si colocamos un antagonista, vamos a observar los efectos contrarios. Si antagonizamos los receptores M2, el efecto que vamos a ganar va a ser solamente los de los M1, entonces generamos taquicardia. Si antagonizamos los receptores M1, lo que vamos a observar es la actividad de los M2, que son bradicardia. ¿Sí? Más o menos. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces vean esta tabla. A dosis bajas tenemos bradicardia leve, un poco de sequedad en la boca e inhibición de la sudoración. Es decir, solamente estamos inhibiendo un poco la actividad excitatoria del sistema colinérgico. Habíamos mencionado que el sistema colinérgico se encarga de liberar, secretar saliva y sudor, es principalmente secretor. Empezamos a bloquear a estos, por lo tanto ya no se libera tanta saliva y ya no sudamos tanto. Continuamos con el incremento de la dosis. Tenemos un poco de sequedad en la boca, ya más sostenida. Generamos sed porque pues realmente ya tenemos un proceso de deshidratación. Empezamos a ver un poco de aceleración cardíaca. A veces, dice aquí, a veces precedida por bradicardia. O sea, ya empezamos a ver inhibición de ambos receptores. Después, con dosis de 2 miligramos, ya tenemos taquicardia, palpitaciones, sequedad intensa, porque todavía seguimos inhibiendo a los receptores M1. Entonces, recordemos que no quiere decir que cambie la afinidad, sino estamos saturando todos los receptores posibles. Entonces, tenemos dilatación pupilar y visión cercana un poco borrosa. O sea, ya empezamos a antagonizar todo el sistema. Y luego, si incrementamos más la dosificación, pues técnicamente ya tenemos efectos todavía más graves porque ya estamos descompensando todo el organismo. Ya tenemos afecciones en la piel, ya tenemos afecciones a nivel del sistema nervioso central como ataxia, procesos, por ejemplo, como inquietud o excitación, alucinaciones y podemos entrar en coma. Entonces vean que además de que estamos inhibiendo ciertos receptores, estamos inhibiendo más órganos, estamos favoreciendo la administración en diferentes tejidos y en diferentes órganos. Por lo tanto, se va expandiendo estos efectos a nivel general. Ok, y antes de que se me olvide, teníamos aquí la escopolamina y veíamos todos estos efectos. Veían que se utilizaba principalmente para espasmos gastrointestinales y problemas biliares. Sí generábamos algunos efectos generales en corazón, inclusive podíamos generar alucinaciones. Entonces yo les pregunto si a algunos de ustedes les ha pasado algo de esto cuando consumen buscapina.
¿Cuál es la buscapina? ¿Para qué utilizan la buscapina normalmente? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, ajá. Las chicas lo deben de utilizar un poco más que los hombres. Dolor abdominal, ¿no? Bueno, de cólicos. Sí, exactamente, lo utilizan principalmente para cólicos intestinales. Cuando comemos mucho y también para cólicos menstruales. Entonces, cuando empieza los primeros días o previo a la menstruación, durante los primeros 3 días del sangrado, normalmente las chicas tienen dolores intensos en la parte del abdomen, ya sea por esta distensión, tanto de la parte del vientre como de la parte del intestino, generando así presión en los órganos internos, y llega a ser bastante doloroso. De igual manera pueden tener, inclusive este dolor puede ser incapacitante o puede generarles mucho dolor de cabeza. Y lo que normalmente se toman es una buscapina durante ese periodo, que es como a partir del sangrado 2 días después, y ya después se normaliza, ya no hay tanto problema. Les pregunto ¿por qué no generan, nunca ninguna de ustedes chicas supongo ha tenido alucinaciones cuando toman este tipo de medicamentos, o cualquiera en general nunca ha tenido alucinaciones, si mal no me equivoco? Sí, ¿no? nunca. ¿No? Nunca. ¿Cuál es la razón? Realmente la buscapina se llama butilescopolamina. Quiere decir que la buscapina es prácticamente, bueno, la butilescopolamina, que el nombre comercial es buscapina, lo único que hizo fue adicionar este metilo, un butilo. Entonces, 4 carbonos y generamos aquí una carga positiva porque es una amina cuaternaria. Es lo único que se hizo y generamos todavía, tenemos todavía los efectos adecuados. Nos reduce la cantidad de mareos, todos los espasmos gastrointestinales y biliares se van disminuyendo, inclusive el dolor de cabeza nos puede aliviar. Pero con este metilo evitamos todos los efectos sobre el sistema nervioso central. ¿Por qué ocurre eso? Porque las moléculas con carga, cualquier molécula que tenga carga positiva o carga negativa y entra al organismo, nunca va a atravesar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es la barrera que divide o que separa el cerebro del organismo. Se encuentra justo en la parte de las cervicales y esa barrera es la única defensa que tiene el cerebro para entrar o recibir ciertas moléculas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es una barrera que es altamente lipofílica y que es muy selectiva con el tipo de fármacos que van a entrar. Entonces, todas las moléculas que tengan carga nunca van a entrar al cerebro. Entonces, si ustedes quieren diseñar algún fármaco que actúe sobre algún tipo de comportamiento, nunca lo tienen que hacer con carga, porque nunca van a encontrar estos efectos a nivel general. Entonces, simplemente con ese diseño, con esa adición de ese grupo funcional, tenemos los mismos efectos como antagonista no selectivo, pero evitamos todos los efectos a nivel central. Inclusive, la parte de inflamación ocular disminuye un poco por parte de la butilescopolamina porque también se conecta un poco con el nervio óptico. Entonces, se utiliza principalmente la butilescopolamina o la butiliosina como tratamientos para cólicos gastrointestinales. Es como el principal uso. Entonces, ese es nada más como un detalle de que si mencionamos que hay una molécula con carga, nunca va a entrar al cerebro. Es así como regla definitiva. Muy bien, entonces, ¿qué estrategias tenemos para poder contrarrestar o cómo podemos utilizar estos antagonistas? Bueno, de igual manera, los antagonistas de tipo colinérgicos, como no hemos encontrado uno que sea prácticamente selectivo, bueno, tenemos ahí el tiotropio, que es un poco selectivo sobre los M1 y M3, pero prácticamente no hay fármacos antagonistas selectivos. Y de igual manera, aunque se logran administrar por vía oral, pues van a antagonizar todo el sistema colinérgico de todo el organismo, lo cual también dificulta un poco la terapéutica. ¿Qué podemos hacer ahí para evitar que tengamos efectos a nivel general? Pues jugar un poco con la vía de administración, y eso es lo que se ha hecho para regular, para mejorar el tratamiento de algunos fármacos.
La mayoría de los antagonistas de tipo colinérgico, además, por ejemplo, de la butyriosina, se utilizan para el tratamiento del asma. Entonces, ¿cómo se ha controlado o cómo se evita que no tengamos a nivel cardiovascular? Pues jugando nuevamente con la vía de administración. Si lo utilizamos mediante aerosoles, mediante inhaladores, lo que vamos a garantizar es que toda la molécula, o muy poquito, llegue directamente hacia los pulmones, que es donde queremos que haga su efecto. Entonces, si llegamos directamente por vías aéreas y se reproduce aquí, si se esparce aquí en los pulmones, pues vamos a generar los efectos que nosotros estamos buscando. Se sabe que, por ejemplo, de una inhalación, solo el 5% llega directamente a los pulmones y es suficiente para contrarrestar algunas infecciones, algunas afecciones de vías aéreas. Ese 5% puede llegar al organismo, puede generar efectos antagonistas en el organismo, pero ya es muy pequeña la cantidad. Entonces los efectos sistémicos se van a ver disminuidos. Por eso las personas que, por ejemplo, tienen asma y consumen hipertropia de manera regular, casi no van a tener efectos a nivel cardiovascular. Es decir, no van a tener problemas de bradicardias, de taquicardias, perdón, problemas a nivel de glándulas lacrimales o de glándulas sudoríparas, casi no van a tener efectos en esas regiones, porque estamos garantizando que solo el fármaco esté llegando hacia las regiones importantes. Entonces, de igual manera, son aminas cuaternarias. Esto garantiza que no hay efectos sobre el sistema nervioso central, además de eso. ¿Qué efecto se llega a observar? Boca seca, pues nuevamente solo se ve ahí un poco porque pues es la vía de administración. Entonces se administra, se seca la boca de manera temporal hasta que se degrada y ya después se recupera la funcionalidad. ¿Cuál es su efecto? Pues son principalmente broncodilatadores. Entonces favorecen la expansión o la dilatación de este tipo de efectos. No producen acumulación de secreciones en las paredes mucociliares, porque también es un problema en las personas que tienen asma o que tienen problemas respiratorios. Se llenan las vías respiratorias de moco y dificulta un poco la respiración. Y se utilizan principalmente para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructivo crónica, que lo vamos a ver en su determinado tiempo. Entonces, vean que pues solo se utilizan para favorecer la broncodilatación de los pulmones. Evitamos la mayoría de los efectos adversos. Llega a haber cierta resistencia, cierto, pero ayuda mucho a personas que tengan asma o que tengan esta enfermedad respiratoria. En algunos casos también se está empezando a explorar este tipo de tratamientos para personas con COVID, sobre todo las personas que tenían las primeras variantes, que eran muy agresivas y contraían toda esta parte de los pulmones, se utilizaban este tipo de tratamientos, pero actualmente solo se utiliza para la parte del asma. Sí, nada más como comentario extra, también por ejemplo la escopolamina se ha utilizado para el control de mareo, pero directamente utilizando un parche que va en la base del cuello para que llegue lo más que pueda directamente hacia el cerebro y evitar así el problema de mareo por cinetosis, es decir, mareos directamente cuando van viajando. Entonces es como de las alternativas que se está utilizando para evitar que tengamos efectos a nivel de cardiovascular y solamente nos ayuda a controlar la parte de mareo. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? No, profe, todo bien. Ok. Muy bien. Entonces, pues básicamente para eso se utilizan los agonistas y los antagonistas colinérgicos. Nuevamente, muy poca versatilidad y muy poco efecto a nivel general. Vamos a ver ahora los fármacos que regulan a las colinesterasas. Veíamos que la colinesterasa es la única enzima que se encarga de la degradación de la acetilcolina. Necesitamos nuevamente una molécula de agua, la enzima, y recuperamos la colina y generamos ácido acético. Entonces, ¿cómo es el efecto? ¿Cómo interactúan directamente esta colinesterasa? La colinesterasa es una enzima muy grande. Déjenme hacerlo. Cuyos residuos importantes son la serina, la histidina y el ácido glutámico.
Esto principalmente porque se genera una interacción electrostática. El ácido glutámico permite robar este protón de la histidina y este par de electrones roba el protón de la serina. Entonces prácticamente se están quitando estos protones de acá. ¿Para qué? Para dejar esta serina con carga negativa. Obviamente, como es una enzima, pues lo que hace es que lo genera en un paso concertado. Permite que esta carga negativa, este par de electrones que se están formando en la serina, pueda interactuar con el grupo acetato, generando un proceso de recuperación de pares de electrones, regresa los pares de electrones y libera la colina. Entonces, es lo que está representado aquí. Vean que en este punto se forma el proceso concertado, donde la serina genera un enlace directamente con el acetato, lo mantiene ahí detenido, para que en este punto intermedio, donde tenemos los dos oxígenos unidos en la misma molécula, se permita robar este protón de la histidina. De tal manera que podamos regenerar la colina solamente con el grupo hidroxilo y tengamos a esta serina acetilado. Y una vez que tenemos esta serina acetilada, pues una molécula de agua que está en el medio puede funcionar como un ataque nucleofílico para poder extraer y generar nuestro acetato. Entonces vean que la única función de estos 3 aminoácidos, pues básicamente es prestar ese protón, permitir esos pares de electrones para atrapar un protón y poder generar una reacción prácticamente tipo SN2, ¿no? Que sea de tipo concertada y que ocurra una sustitución de manera puntual. Entonces, digamos que esto lo que hace es que favorece la eliminación de la acetilcolina. Recuperamos la colina y generamos el grupo acetato. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Cómo se han diseñado fármacos contra la colinesterasa? Se han desarrollado fármacos de tipo no covalentes, es decir, que solamente van a estorbar directamente, como es el caso del hidrofonio. Vean que el hidrofonio tiene una estructura, vamos a decirle, medio similar con la acetilcolina. Aquí tenemos nuestro amina cuaternaria y tenemos el hidroxilo, ¿no? En el caso ya de la tacrina o del donepezil, pues ya no se parecen tanto a la acetilcolina, pero todo partió a través de una estructura similar a la acetilcolina. ¿Qué es lo que hacen? Pues prácticamente en este punto se quedan, digamos que aquí tenemos lo que hacen es que engañan directamente a esta enzima y se unen aquí y estorban directamente. O sea, como se parece un poco a la colina, se unen aquí y estorban, generan varias interacciones electrostáticas, permiten que este protón siga rondando sobre este complejo estructural, pero no permiten que la colinesterasa empiece a degradar a la acetilcolina. Entonces, básicamente funcionan como un bloque que está estorbando ahí. Entonces, tienen afinidad moderada por la colinesterasa. Está limitada solamente a la sinapsis del sistema nervioso periférico, es decir, solamente va a llegar a la musculatura esquelética. No va a llegar a nivel de sistema nervioso central. Sobre todo, por ejemplo, el hidrofonio, pues más que tiene su carga ahí positiva, pues nunca va a atravesar la barrera hematoencefálica. Y su duración es breve, entonces solamente interactúa, estorba un poquito y después se va nadando y continúa con su camino. ¿Qué pasa ahora con la diferencia de la tacrina y del donepezil? Estos tienen un poco mayor de afinidad, ya que no tienen este grupo que les está estorbando, y también pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, estos sí pueden inhibir directamente al sistema nervioso central. Entonces, a diferencia del hidrofonio, solo se utiliza para a nivel periférico, y el donepezil pues sí afecta al sistema nervioso central. Ahora, tenemos a los carbamatos.
Los carbamatos, la diferencia que tienen es prácticamente la participación de este grupo amino que tenemos aquí, seguido del carboxilo. Entonces vean que todos tenemos este dimetilamino o metilamino, seguido de un carbonilo. Entonces, estos inhibidores reversibles lo que van a hacer es que engañan a la colinesterasa, pero en lugar de que se genere un grupo acetilo, van a acetilar toda esta molécula. Es decir, todo este grupo funcional se va a quedar anclado a la colinesterasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a estar bloqueada esta colinesterasa por un grupo que no es un grupo acetato. ¿Cuál es la diferencia? Que digamos aquí, como si literal estamos engañando a la serina y estamos adicionando un grupo extra, un grupo funcional, pues eventualmente necesitamos regenerar este grupo funcional. Entonces tarda mucho tiempo en que pueda eliminar este grupo, ¿cómo se llamaría? Pues un tipo amida, no tengo el nombre correcto. Pero este grupo amida que está ahí interfiriendo con la serina, pues va a tardar mucho tiempo en ser eliminado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hasta que no logre liberar este grupo, este hidroxilo a su forma original, no va a poder recuperar su conformación inicial. Entonces, estos son los inhibidores reversibles. También se utilizan para antagonizar los efectos de la colinesterasa. Y finalmente tenemos los inhibidores irreversibles. Los inhibidores irreversibles son fármacos de tipo organofosforado. Es decir, ustedes han escuchado el término de pesticidas organofosforados. Los organofosforados son estos insecticidas que se utilizan, bueno, se utilizaban y todavía en algunos lugares todavía están siendo utilizados para el riego de las plantas y para la prevención de la infección de ciertos insectos. Entonces, la mayoría de estos tienen la misma estructura. Tienen un grupo fosfato derivado con ya sea grupos salientes de cadena hidrocarbonada o diferentes tipos de sustituyentes, ya sea de tipo aromático, de tipo azufrado o inclusive con grupos aromáticos y nitros. Todos ellos funcionan de la misma manera. ¿Qué es lo que van a hacer? Directamente se libera este grupo fosfato, que puede ser con cualquier grupo funcional, y lo que van a hacer es que van a formar un enlace covalente con uno de los aminoácidos que tenemos aquí. Entonces, esta enzima ya tiene un grupo funcional que no puede ser eliminado. Es decir, a diferencia del otro, de los reversibles, donde este grupo sí tiene la capacidad de eliminarlo, este tipo de amida, estos grupos fosfatos tienen una energía muy fuerte. Y lo que hace es que evita que pueda seguir catalizando su efecto. A la enzima le cuesta mucho trabajo poder desplazar este enlace, romper este enlace con el fosfato. Le cuesta mucho trabajo y por lo tanto no lo va a poder hacer. ¿Cuándo se eliminan este tipo de enlaces? Cuando se degrada toda la proteína. Entonces toma mucho tiempo directamente hacer la degradación de esta proteína. Y eso hace que sus efectos duren bastante tiempo. Prácticamente pueden durar unos 30 a 40 minutos sin ningún problema, en lo que se elimina la enzima y en lo que se vuelve a sintetizar otra. Inclusive puede ser un poco más largo, dependiendo de la gravedad de la interacción. Entonces, ¿cómo le afecta directamente a los insectos? Pues los insectos también tienen receptores colinérgicos. Entonces, en sus extremidades, aunque no tienen músculo esquelético, sino tienen una distribución de quitina, pues las fibras que permiten los movimientos de los insectos están inervadas por receptores muscarínicos. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes agregan algún tipo de insecticida, ya sea una cucaracha o una araña, se dan cuenta que cuando las matan, se voltean y empiezan a contraer y relajar sus extremidades, como si les diera una convulsión. Pues prácticamente es porque se bloquea esta colinesterasa y no tienen coordinación motora. Entonces, eventualmente empiezan a contraer y relajar todos los músculos de manera, bueno, no los músculos, sino las extremidades, las patas, de manera continua. Y eso hace que, por ejemplo, las cucarachitas se vean así como que se están convulsionando cuando las están matando con algún tipo de insecticida.
Entonces, ¿es peligroso? Sí, porque si no se tiene, por ejemplo, un correcto limpiado de este tipo de organofosforados o el agua de riego llega a infectar a alguna región de agua dulce, pues es muy fácil que estos organofosforados sobrevivan al agua, lleguen a los alimentos y podamos tener algunos efectos de tipo anticolinérgico importante. Entonces, de hecho, son bastante tóxicos. Se iniciaron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Se empezaron con el estudio de este tipo de gases, junto con, bueno, prácticamente el gas mostaza es un derivado de estos. Ya la mayoría están prohibidos. Digamos que aquí en México todavía se siguen utilizando porque pues todavía están ahí los permisos, no está tan satanizado, pero en Europa están completamente prohibidos. De manera cultural, el último ataque que se ha visto con el uso de este tipo de gases fue en una estación de Tokio, me parece, un ataque terrorista. Vació uno de estos gases directamente en un metro y pues generó la muerte, me parece ser de 500 o de 50 personas, no estoy muy seguro el número, pero pues literal es porque pues no tuvieron forma de contrarrestar los efectos colinérgicos excesivos del organismo. Entonces, eso generó la muerte de este tipo de personas. Ahora bien, ¿tenemos algún tratamiento? Sí, como aquí se menciona. Un tratamiento temporal que puede ayudar es utilizar atropina. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es que estamos inhibiendo la colinesterasa. Por lo tanto, lo que vamos a observar es que va a haber mucha más acetilcolina. Entonces, si tenemos un incremento de esta acetilcolina, vamos a ver efectos colinérgicos clásicos, que va a ser una disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la respiración, disminución de la coordinación motora, rigidez muscular, ¿qué más se observa? Problemas como exceso de sudoración, salivación, lagrimeo, perdón. Entonces son efectos colinérgicos típicos por un incremento de acetilcolina y una mala regulación de este neurotransmisor. Si damos atropina, pues estamos antagonizando todos los receptores que se pudieran estar activando. Entonces, dosis de atropina pueden ayudar para contrarrestar algunos efectos de estos insecticidas. Dependiendo de la fuerza o de la gravedad de la intoxicación, puede ser que la atropina sí alcance a contrarrestar los efectos. De lo contrario, pues la acetilcolina empezaría a generar efectos ya a nivel sistémico y pudiera haber peligro de muerte. Sin embargo, lo que se ha visto es que si se logra identificar que exactamente tenemos una intoxicación con sistema colinérgico, podemos utilizar un antídoto, que es la pralidoxima. Vean, esta es la estructura de la pralidoxima. Entonces, ¿cuál es la característica de esto? Primeramente tenemos aquí una carga positiva, un anillo de piridinio, y además tenemos este enlace de tipo enamina con un hidroxilo. ¿Qué es lo que va a permitir? Primeramente, por interacción electrostática, el enlace de piridinio puede interactuar con otro aminoácido con carga negativa. Entonces, eso le permite acercarse directamente al sitio de acción. Después de esto, este enlace, digamos, es poco inestable y es altamente nucleofílico. Entonces, lo que va a hacer es que este hidrógeno va a atacar acá, va a recuperar, baja y va a desplazar este enlace. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este grupo fosfato se transfiere directamente a la paralidoxima. Entonces, vean que ya está todo el complejo, no cambia nada, solamente que este hidrógeno se intercambia por todo este grupo fosfato, reactivando así el sitio de acción y permitiendo que pueda volver a funcionar. Obviamente, como este no es un enlace covalente, sino solo es una interacción electrostática, pues puede eliminarse fácilmente y esto además favorece que sea eliminado fácilmente vía renal. Entonces casi no tenemos efectos negativos. Se utiliza la pralidoxima cuando se identifica que exactamente hubo un efecto directamente sobre los receptores muscarínicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Creo que no, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ok. Ujú. Muy bien, ¿y para qué se utilizan estos inhibidores de colinesterasa, además de como agentes pesticidas? Se utilizan sobre todo para fomentar la estimulación del sistema colinérgico. Se ha utilizado, por ejemplo, en personas para favorecer, por ejemplo, la lubricación de los ojos, generar la contracción de la pupila en procesos quirúrgicos y alteraciones directamente de la regulación del parpadeo o inclusive de la secreción de lágrimas o de el fluido ocular. En el tracto gastrointestinal se pueden utilizar para aumentar la secreción gástrica, es decir, personas que tienen bajo liberación de acetilcolina pueden favorecer y no procesan muy bien sus alimentos, pueden darse este tipo de fármacos para incrementar la secreción gastrointestinal. Y también se utiliza para aumentar el peristaltismo en personas que tienen algún tipo de estreñimiento. Obviamente, la mayoría de estos son inhibidores de tipo no covalentes, es decir, solamente son temporales para que pues, el efecto sea fácilmente eliminado después de un tiempo. Entonces no genere tantos efectos adversos. En la unión neuromuscular se utilizan sobre todo para personas que tienen algún tipo de ciclopegia, es decir, que no pueden contraer de manera correcta sus músculos esqueléticos, o que tengan, por ejemplo, mala coordinación muscular. Se puede utilizar para reactivar este tipo de sistemas. También se utiliza mucho la neostigmina para personas que tienen o que se están recuperando de algún tipo de operación. Es decir, si han tenido una cirugía fuerte, lo que hacen es que paran directamente todo el peristaltismo y toda la contracción muscular porque relajan todo el sistema. Entonces cuesta mucho trabajo volver a reactivarse y volver a iniciar. Entonces, lo que se utilizan son estos inhibidores de la colinesterasa para que la acetilcolina pueda ejercer sus efectos a nivel fisiológico de manera normal. Entonces, le cuesta un poco de trabajo, pero permite que tengamos este tipo de efectos. Ok, esto es lo que les mencioné de tratamientos. Y, ok. Entonces, con esta parte terminamos la parte de muscarínicos, del sistema muscarínico en el organismo. Si bien lo dejo así como muy cortito porque vamos a estar mencionando este tipo de receptores a lo largo de que veamos los sistemas. Es decir, vamos a ver exactamente cómo están regulándose a nivel puntual, ya sea en corazón, sistema respiratorio, en sistema nervioso central, vamos a volver a retomarlos. Pero de manera general, vean que las estrategias actuales para el tratamiento, pues no hay mucha variabilidad. Ok, entonces... Muy bien, entonces a ver hasta dónde llegamos aquí. Vamos a hablar acerca de los receptores nicotínicos, los que se encuentran en el músculo esquelético. Estos receptores nicotínicos, pues ya habíamos visto que se encuentran en dos regiones, a nivel neuronal y a nivel muscular. A nivel muscular, pues solamente son los NM y a nivel neuronal son los NN. Habíamos visto que este tipo de receptores son todos canales iónicos, entonces que lo que variaba era las isoformas a las cuales estaban unidas, pero que todos eran de tipo catiónico. Quiere decir que pueden permitir la permeabilidad de sodio, potasio y calcio. Entonces, ellos mismos pueden autorregularse dependiendo de qué ion necesitan permear. Si necesitan inactivarse, pueden facilitar la inactivación por potasio. Y si necesitan estimularse, puede ser a través de canales de sodio. Entonces, la mayoría de este tipo de comunicación a nivel nicotínico tiene que ver solamente con conductividad eléctrica. Es decir, no tenemos aquí liberación de segundos mensajeros, no tenemos proteínas intermedias, todo es a través de conducción eléctrica. Por lo tanto, sus efectos principales van a tener que ver de acuerdo a los efectos eléctricos que estén regulando.
En este caso tenemos dos posibles mecanismos, es decir, algunos que se encargan, por ejemplo, de empezar la despolarización y otros que van a regular la repolarización. Entonces aquí vamos a mencionar rápidamente cuál es el proceso de excitabilidad. Primeramente tenemos el potencial de membrana, es decir, cómo vamos a estimular la membrana muscular. De aquí tenemos dos fases, que es la primera, que es la despolarización, subiendo hasta menos 55 milivolts, que incrementa un poco el voltaje, y después la repolarización a menos 90. ¿Cómo va a pasar esto? Supongamos que esta es la placa motora. Primeramente, lo que va a pasar es que vamos a hacer una estimulación rápida a través de conexión eléctrica, que es lo que está denominado aquí, que es el estímulo inicial. ¿Qué pasa? Vamos a abrir receptores nicotínicos. Aquí pusieron neuronales, pero pueden ser musculares, no hay problema. Entonces, estos receptores, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a despolarizar rápido porque van a facilitar la conductividad de sodio. Después se van a cerrar porque aquí empezamos con la conductividad de potasio. Entonces sube, la respuesta baja y después, dependiendo del sistema, puede ser que ahí se quede la estimulación. En este caso, como están hablando de cerebro, podemos tener efectos a nivel muscarínico, que estos se van a encargar principalmente de generar todo el proceso de repolarización, es decir, como el periodo de descanso de estos receptores, para que nuevamente puedan volver a estimularse. Así más o menos como funciona este proceso. ¿Qué ocurre directamente en la célula muscular? Entonces, estimulamos esta parte de acá, estimulamos aquí a la neurona. Los receptores nicotínicos que se encuentran aquí van a facilitar la apertura de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que incrementamos la cantidad de sodio y continuamos con la despolarización. Este incremento de sodio contagia a los canales vecinos que se activan, permitimos más entrada de sodio y aquí al ladito tenemos más canales que también son de sodio. Entonces, estos canales estimulan a los vecinos y generamos un proceso de conductividad. Entonces, vean que lo que estamos haciendo es solamente ir amplificando la señal abriendo canales vecinos. Unos abren, estimulan su región, esa región es sensada por el canal vecino y se vuelve a abrir y se vuelve a abrir y así constantemente. Cuando queremos bloquearlo, los mismos canales empiezan a permear potasio. Entonces empieza a haber salida de potasio, que empieza a hiperpolarizar la membrana, contagian a los vecinos y así sucesivamente. Entonces, todo este proceso lo que genera es un proceso de contracción y relajación. Cuando contraemos un músculo, estimulamos procesos de calcio y de sodio, y cuando relajamos, inhibimos este proceso y estimulamos liberación de potasio principalmente. Entonces, todo este ciclo va generándose de forma constante para tener el proceso de contracción y relajación. Oh, rayos, ya me dio la hora. Creo que voy a detenerlo aquí porque tenemos una reunión de profesores aquí a las 11 a las 2:30. Entonces, voy a parar aquí la clase, retomamos esto la siguiente sesión y a menos que tengamos ahorita una duda, podemos resolverla rápidamente. Si no, nos vemos el día jueves. ¿Tienen alguna profe, pregunta? todo bien. ¿Todo bien? Está bien, profe. Ok. Entonces, cuídense mucho y estamos en contacto. Igual, Gracias, profe, profesor. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego.